Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos hoy a uno de los problemas o uno de los aspectos más importantes de las sociedades contemporáneas, que tiene que ver con la salud y la seguridad social. Para hablar de este tema, y además vamos a hacerlo con un enfoque específico, la Universidad Nacional va a ser, digamos, la que va a promocionar, va a promover, va a ser el centro de ejecución de una perspectiva del Foro Social Mundial sobre salud y seguridad social. Para hablar de este asunto vamos a contar con dos expertos en el tema. Uno de ellos es el profesor Mario Hernández, quien es profesor del doctorado en salud pública de la Universidad Nacional. Profesor Hernández, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias, Carlos, por la invitación a este espacio tan agradable. Muchas gracias. También nos acompaña la profesora Nancy Molina Achuri, quien es profesora del Departamento de Movimiento Corporal Humano y es la coordinadora de las prácticas comunitarias y de salud pública, y que hace parte es miembro del Comité Internacional del 8º Foro Social Mundial en Salud y Seguridad Social. Profesora Molina, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nancy, quiero comenzar contigo. Antes de entrarnos al foro, ¿por qué hablar de la salud y la seguridad social como un derecho? Bueno, primero porque como tal está consignado en la Carta Constitucional. La salud al final hay que entenderla como la posibilidad de la vida misma y más allá de la existencia de una vida que tenga sentido, que tenga valor en sí mismo ser vivida. Y la seguridad social es un elemento fundamental porque ella alberga un conjunto de garantías que la sociedad da para todos los individuos para que esa idea de vida con dignidad se materialice a partir de unas garantías como por ejemplo el trabajo digno, decente, en condiciones adecuadas, una vivienda que permita que la gente tenga seguridad y protección adecuada, un alimento adecuado, agua potable, y en ese marco aparecería el acceso a servicios de salud y servicios de bienestar social en general. Mario, ¿no se supone que esto ya es obvio en el mundo contemporáneo, que es obvio el acceso a la salud y la seguridad social, o estamos todavía debatiendo si esto es un derecho o no? Pues Carlos, esto es una situación muy compleja para el mundo actual porque, digamos, desde el 66 se firmó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se dijo que todos los estados nacionales se veían obligados a garantizar universalmente esos derechos, salud, seguridad social, educación, trabajo, vivienda, etc. Pero lo que ha venido pasando es que se ha venido entregando todos estos derechos a una dinámica más bien mercantil, como de compra y venta de servicios, con un subsidio que hace el Estado para incorporar a los pobres a esos mercados y una mínima regulación del Estado de esos mercados. Pero eso vemos que es una decisión, una organización institucional inadecuada, porque realmente no está permitiendo el acceso universal a todos estos medios de vida, digámoslo así, y además responsabiliza al Estado y al contrario gestiona y genera una serie de inequidades que son inaceptables. Entonces por eso el tema hay que discutirlo profundamente en este momento. Estamos yendo en reversa más bien en la garantía de los derechos y por eso un Foro Social Mundial tiene como objeto central volver a plantear el tema de la salud y la seguridad social como derechos. Ahí, Nancy, derecho a la salud, derecho a la seguridad civil y política, a la seguridad social y económica, derecho al trabajo, derecho al empleo y salario digno, a la vivienda, al agua, al ambiente saludable, a las pensiones y jubilaciones, a la educación, a la justicia, a la seguridad pública, a la alimentación y la nutrición. Bueno, todo esto es un paquete. Un paquete. Hay que entenderlo. No quería utilizar la palabra paquete, pero ya que lo pones así. Hay que entenderlo así porque diríamos, en salud lo discutimos frecuentemente, es decir, tú puedes tener la situación de un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad, pero si tú estás rodeado de una serie de condiciones que en medio de la enfermedad te permitan seguir desarrollando tu proyecto vital, te permitan ser feliz, que la vida tenga sentido, digamos que tu condición de salud incluso prevalece esta idea de bienestar por encima de un diagnóstico. Lo contrario, tú puedes no tener un diagnóstico, hasta porque no accedes al servicio de salud. Entonces muchas veces tienes enfermedades que no han sido reconocidas. Aparentemente tú eres sano, pero si tú no tienes en tu cotidianidad garantizado elementos básicos para cualquier ser humano, un alimento, una vivienda, educación, proyectos de vida,
tú pues finalmente sin diagnóstico no puedes decir que eres una persona totalmente sana. Por eso pensar la salud hay que pensarla en función de un concepto que es ya más común, que es la idea de calidad de vida. Nosotros necesitamos unas garantías que permitan que no solamente respiremos, sino que tenga sentido la vida, que la vida sea significado de alegría, de progreso, en la forma en que cada individuo considere que quiere conformar su proyecto de vida solo o con otros miembros de su familia o de su entorno. Mario, en digamos estas preguntas iniciales para poder hacer una pregunta a fondo, ¿qué es el 8º Foro Social Mundial en el que vamos a estar metidos en la universidad y por qué la universidad está metida allí? Sí, yo creo que hay que recordar que en 2001 en Porto Alegre se hizo el primer Foro Social Mundial como una alternativa, como una interpelación a lo que venía pasando en el mundo, sobre todo con este foro de Davos de la globalización económica y la concentración de riqueza en unos pocos, que es lo que ha venido pasando en los últimos 30 años, para decir, mire, la globalización incluyente, la globalización que piensa en la sustentabilidad es necesaria y eso debe hacerse desde la sociedad civil. Estamos entonces desde las organizaciones sociales reclamando una globalización que realmente sea justa. Entonces, bueno, eso se convirtió en todo un proyecto, otro mundo es posible, se decía en ese momento, y se empezaron a hacer cada 2 años los foros sociales y empezaron a hacerse foros temáticos alrededor del Foro Social Mundial. Pues ya esta es la 8ª versión del tema de salud y seguridad social del Foro Social Mundial. Y siempre se hacía muy cerca, pero el año pasado precisamente se tomó la decisión de empezar a hacer intercalados estos foros previos al foro general. Y entonces por eso se decidió que fuera 2019 el foro independiente, 8º foro en salud y seguridad social. Nancy y yo hacemos parte de esa dinámica que ha pasado últimamente, pero también otros profesores de la universidad y otras universidades. Y bueno, se aceptó la propuesta de que fuera en la Universidad Nacional, en Bogotá, 26, 27 y 28 de junio, ya próximamente. Entonces es una gestión, digamos, que hemos venido realizando como participantes de ese proceso global o de globalización incluyente, digamos así. Nancy, ¿qué actividades están programadas para este foro de manera específica? Bueno, quisiera antes de eso tal vez señalar una cosa que es muy importante de comprender. Los foros sociales, por su naturaleza, son espacios de encuentro de los movimientos y organizaciones sociales. Eso es muy importante. El objetivo central del foro social, como bien lo planteó ya Mario, es que las organizaciones sociales que tienen como centralidad la defensa de los derechos y la construcción de un mundo en donde todos quepamos en una condición de igualdad centralmente, ellos requieren espacios de encuentro para revisar cómo va ese proceso, digamos, de construcción política, porque de eso se trata. La Universidad Nacional, como cumplimiento justamente de su misión, entiende que ella puede albergar eventos de esta naturaleza. La universidad aparece como una organización que apoya y da la base para que las organizaciones sociales, que en general no tienen recursos para hacer este tipo de actividades, puedan encontrar un abrigo que les permita condiciones adecuadas para este encuentro y para este diálogo. El foro está planteado en 3 días. Nosotros hemos logrado en la fase preparatoria la participación de delegados de Asia, del Mediterráneo, del sur de Europa y de América. Tal vez viene una representación en general de todo el continente. Y durante el primer día vamos a tener un espacio inicial para escucharnos cómo está un poco la situación actual del mundo en términos de esas garantías básicas para una vida con dignidad. Vamos a tener una lógica de paneles y vamos a estar reunidos en el Auditorio León de Greiff. Es una actividad abierta al público, gratuita por supuesto, en donde en ese primer momento queremos hacer un paneo de cuáles son los grandes debates y conflictividades alrededor de estas garantías, qué se está pensando, digamos, desde la perspectiva más dominante, esta que Mario ha planteado claramente, en la cual, si bien hay derechos, los derechos cuestan, y el acceso al derecho tendrá que tener, digamos, una contribución de los individuos. Esencialmente esa es la matriz dominante. Eso explica, por ejemplo, que en Colombia la salud sea una mercancía y pues tú accedas a la calidad de salud según tu capacidad de pago, por ejemplo. O la educación no está garantizada para todo el mundo, sino que la gente accede según su capacidad a niveles diferenciados de calidad educativa y con eso sus opciones de desarrollo vital van a ser diferenciadas. Ese primer día vamos a escucharnos entonces en esa representatividad global, conociendo un poco las realidades europeas, asiáticas y las
exactamente. Esa, digamos, es la primera dinámica. El segundo día vamos a estar en salas simultáneas, tenemos proyectados 20 áreas en la Universidad Nacional, en donde los movimientos sociales de diverso espectro, aquí es muy importante entender que esperamos no solamente la asistencia de los líderes y movimientos típicos del sector salud, que defienden el acceso a servicios sanitarios, sino que tenemos una convocatoria muy centralizada en otros movimientos. Para esta coyuntura, el tema ambiental, por ejemplo, es fundamental, las organizaciones de mujeres, los jóvenes, los movimientos de educación, por ejemplo, los movimientos de las organizaciones que reivindican, por ejemplo, todo el tema de la deuda interna, ¿cierto? Que es un problema que para muchas familias es central. Ellos tendrán la vocería el segundo día y presentarán su perspectiva, la realidad que en este momento enfrentan y cómo se han venido articulando frente a esa realidad. El tercer día haremos un ejercicio de síntesis orientado al objetivo central de este foro, que es una construcción de agenda de acción compartida que nos permita tener una mayor incidencia en las políticas públicas en diverso nivel, a nivel internacional, a nivel regional, es decir, en América Latina, a nivel nacional y a nivel local. Mario, escucho por lo que Nancy nos cuenta, va a haber gente de Asia, de Europa, de África, decías tú, de América Latina obviamente, me imagino que también que de Norteamérica. ¿Cuáles son los principales puntos de debate dentro del foro? Eso es muy importante porque tendemos a reducir la discusión de salud y seguridad social solo en términos de salud, riesgos laborales y pensiones y una serie de servicios, ¿no?, que están atados al trabajo. No, pensamos la cosa de una manera mucho más transversal. Estas conexiones que está mencionando Nancy se traducen en discusiones, por ejemplo, como salud y seguridad social respecto del derecho al desarrollo, un desarrollo autónomo, alternativo, sustentable. Salud y seguridad social o protecciones sociales y democracia, ampliación de la democracia y la construcción de paz. Un problema de seguridad social y salud, pero relacionado con justicia tributaria y justicia social. Y finalmente, seguridad social y salud relacionada con justicia ambiental y todo lo que implica esto de condiciones sustentables de vida, ya no solamente la vida humana, sino la vida no humana, ¿cierto?, del planeta, que tiene todo que ver con las condiciones de vida que tenemos en la actualidad. Entonces, fíjense, son relaciones mucho más amplias que lo que habitualmente consideramos que es la salud y la seguridad social, pero es justamente para eso, para ver las relaciones y ver las interdependencias que hay de todos estos procesos, y eso lo está reclamando precisamente las organizaciones sociales, porque dicen, hombre, no podemos seguir pensando que la salud es solamente consumir medicamentos y atenciones caras. Esto tiene que ver con el modo de vida que tenemos en este momento. Entonces, esas relaciones las vamos a desarrollar muchísimo. Eso es un poco, va encaminado a la crítica del periodo de lo que algunos han llamado el antropoceno y esta discusión. Sí, claro, tiene todo que ver con eso. Los movimientos ambientalistas, digamos, entre comillas, ya no son simplemente un abstracto, ¿no? Son conflictos específicos, se llaman conflictos socioambientales, que se dan en situaciones muy complejas, precisamente con el extractivismo, con las hidroeléctricas, con la minería, con una serie de agroindustria. Es decir, cómo genera una disputa por el territorio que finalmente es opciones de vida, ¿no? O seguimos explotando, depredando, deteriorando el ambiente, o buscamos otra forma de vida, otro modo de vida que realmente respete la vida del planeta en su conjunto. Esa es una discusión muy profunda y tiene todo que ver con la salud. En ese contexto, Nancy, uno podría esperar, no sé si preguntarlo de esta manera, pero ¿cuál de las regiones del mundo viene con el conjunto de debates más conflictivos? África, América Latina. No, yo creo que hoy en día uno tiene que reconocer la diversidad realmente, digamos, en los debates que hoy en día tenemos. Tú vas a encontrar diferentes aportaciones. Y una cosa que creo que ya todos tenemos claro es que es muy importante conocer la globalidad, aprender de experiencias lejanas, pero entender que no son replicables ni reproducibles de manera mecánica, porque cada contexto es muy diverso. Por ejemplo, nosotros vamos a tener la participación de una amiga muy querida, Nicoleta Bentico, que recientemente fue candidata para el Parlamento Europeo por el Partido Verde, y ella nos va a presentar de manera muy especial, le hemos pedido una radiografía de cómo está el tema de la democracia en Europa,
retrotrayendo un poco un análisis que nos permita entender los movimientos, digamos, emergentes muy fuertes que se dieron en España, en Francia recientemente, ¿cierto? Y tratando de entender esa dinámica, cómo se conecta con la discusión, por ejemplo, de salud y protecciones sociales. Entendiendo un poco el marco que hemos querido colocar, es necesario entonces considerar que el acceso a los servicios sanitarios, nuevamente, ¿cierto?, es un resultado final de todo un ejercicio previo que plantea cuáles son los acuerdos generales de convivencia que le permitan a la gente garantías, justicia, igualdad, ¿cierto?, para que podamos vivir como sociedades manejando nuestras diferencias. No se trata de sociedades pacíficas en donde nadie está en desacuerdo con nadie, entendiendo que tenemos puntos de vista distintos, pero que haya garantías para transitar esos puntos de vista diversos. Entonces, por ejemplo, la aportación de Nicoleta va a ser esa. Los compañeros que vienen del continente en general de América nos van a presentar seguramente elementos similares de lo que hoy en día acontece con las políticas vinculadas con los temas de protección social, pero con particularidades. Hoy en día incluso América Latina no es una perspectiva única ni homogénea. Tú vas a encontrar unos desarrollos muy interesantes en Bolivia, por ejemplo, con apuestas que vienen construyendo y fortaleciendo la idea de sistemas universales y públicos, donde el componente identitario y étnico, el reconocimiento, por ejemplo, justamente de otras formas de concebir el mundo, ¿cierto?, son centrales en la estructuración de la oferta de servicios sanitarios, de promoción y de atención, y tú vas a encontrar realidades muy distintas en Chile, en México. Por supuesto, la realidad colombiana pues presenta un panorama muy distinto, digamos, a esta perspectiva, en donde también hay aprendizajes. Es decir, es importante que el mundo sepa qué ha significado la opción por un sistema altamente privatizado y con un altísimo componente de intermediación financiera, por ejemplo. Nosotros consideramos que Colombia en ese sentido tiene que ser, digamos, revisado con más atención, justamente para evitar caer en ese tipo de errores que hacen con que derechos fundamentales se conviertan en mercancías, y en eso ganan unos, particularmente el capital financiero, pero el conjunto de la población pierde garantías y genera altísima conflictividad, que me parece que son las conexiones que hay que colocar aquí. Al final, tú esperas unas garantías y si no las logras conseguir, pues hay necesidad de construir formas que le permitan a la sociedad expresar esa inconformidad y construir cambios que estén orientados un poco a las expectativas de la población. Mario, hagamos una pregunta que es una pregunta como del demonio, en el sentido en que todo esto hay que reclamarlo frente a los estados, y creo que eso hay que hacerlo con contundencia, pero también implica un grado de conciencia importante de las sociedades. Es decir, las sociedades también tienen que ser conscientes, y frente a, por ejemplo, los temas medioambientales o muchos temas de responsabilidad social, las sociedades al principio sí reclamamos derechos, pero después son reacias. ¿Qué pasa allí? Ejemplo, ya ha habido sociedades en las que, listo, vamos a aumentar el consumo de energía eléctrica y disminuir la contaminación medioambiental, y eso implica entonces penalizar el consumo de gasolina, y hay como reacciones, digamos, muy contradictorias frente a este asunto. ¿Cómo entender esto? Pues yo creo que tenemos que ver la cosa como una trayectoria social, digamos, ¿no?, histórica. Yo creo que cuando uno compara la situación colombiana, por ejemplo, con la de nuestros vecinos, se encuentra una cosa que es muy dolorosa, y es que como hemos tenido una forma de sociabilidad tan violenta, tan llena de polarizaciones que llegaron y han llegado siempre a situaciones de muerte, de exterminio, etcétera, entonces esto ha generado, pues primero, como un miedo por la movilización y por la acción colectiva. Cuando ocurre, pues también una gran presión y una represión incluso. Y esto va propiciando algo así como una especie de individualismo extremo, ¿no?, donde aparece el sálvese quien pueda. Y todo el tiempo se está pensando en, bueno, ¿cómo voy yo ahí, no? ¿Cómo es la cosa? Un cálculo muy perverso también de la situación personal sin pensar en los otros. Y eso se expresa de unas maneras muy violentas también cotidianamente. Pues claro, cuando se plantean cosas, hombre, mire, hagamos esto entre todos para hacer tal cosa, para ir de aquí a allá, con frecuencia es el cálculo, ¿no? Bueno, ¿yo qué voy a obtener ahí de beneficio? Entonces, no, hemos perdido lazos de solidaridad, de pensar en el otro, de decir, hombre, esto nos conviene a todos, pues hombre, vamos en tal sentido distinto al de mi propio beneficio, cosas de ese estilo. Creo que eso es una discusión muy profunda que tenemos que dar en este país. Y pensar en salud y seguridad social en un sentido muy amplio permite repensar la solidaridad y qué tanto eso contribuye a construir paz, por ejemplo, ¿no? Una sociedad pues, que pueda convivir con las diferencias y que no esté todo el tiempo pensando en el cálculo individual.
Sí, Nancy. Porque me parece muy interesante también un poco responder a tu pregunta de la siguiente forma. Lo que pasa es que yo creo que hay como una cosa un tanto perversa. ¿En qué sentido? Es una sociedad, como dice Mario, que construye, por ejemplo, un concepto del consumo, realmente más del consumismo, que lo alimenta de forma permanente. Es esta idea de que las cosas se pueden todo el tiempo cambiar, que lo interesante es innovar, que no necesariamente las cosas tú digamos, las desechas porque ya no sirvan, sino porque ya de repente no están por ejemplo. Entonces, no están de moda. Entonces, hay una lógica allí muy clave alrededor de tu pregunta, en torno a cuáles son los valores que nosotros hemos construido como consumidores. Pero eso es una construcción esencialmente colectiva, social, y viene muy del lado de quienes están interesados en que la gente piense que lo adecuado es consumir mucho, de manera, digamos, irracional. Por el otro lado, tú vas a encontrar que son justamente los individuos, los colectivos, organizados en comunidad, apropiados de una identidad muy vinculadas con su historia y su territorio, quienes están defendiendo justamente una lógica de preservación de la vida y de preservación del ambiente. Este foro, como un espacio alternativo, no solamente se enfoca en problematizar lo que nos falta y una exigencia al Estado, por ejemplo, o finalmente a otros actores que tienen un predominio en las decisiones de política pública, muchas veces ni siquiera el Estado. El foro tiene otra centralidad que es muy importante y es reivindicar la construcción de alternativas que están en curso. Porque una cosa que es interesante es que en general los medios de comunicación, etcétera, pareciera que ignoran, ¿cierto?, cuando no estigmatizan esas formas alternativas. Cuando tú le das la palabra a los movimientos sociales o a las organizaciones, en cualquier ambiente, digamos aquí en Bogotá, vas a trabajos comunitarios de los que coordino con los estudiantes justamente aquí en la universidad, tú encuentras que los colectivos, ellos construyen alternativas cotidianas que están orientadas a mejorar la calidad de vida en el marco de sus grandes limitaciones. Encuentras proyectos de cuidado del parque, proyectos de cuidado del canal, proyectos del cuidado del ambiente. Una idea, por ejemplo, así sea limitada incluso por la estructura institucional del distrito, que está orientada al reciclaje, que no tiene muchas salidas, digamos, porque pocas veces nos sirve separar la basura en la fuente si al final se termina juntando en el relleno. Entonces, fíjate que si tú lo piensas desde esa perspectiva, más allá de que la sociedad reclama derechos pero no asume responsabilidades, yo diría que realmente la sociedad está buscando y construyendo alternativas y nosotros necesitamos espacios que muestren que eso está en curso. Cuando tú vas a algunas otras latitudes, por ejemplo en el país, tú ves los grandes desarrollos que tienen las comunidades en el Cauca y tú encuentras allí alternativas de todo tipo, energéticas, de cultivo de alimentos, incluso de alternativas frente a la enfermedad que no necesariamente pasan por la idea de consumir medicamentos, que sería el ejemplo en relación con lo que venimos conversando. Este foro tiene otra centralidad en darle la voz a los movimientos sociales y reivindicar que hay otra forma de vivir. Por eso esta vinculación con este elemento de otro mundo posible, no como un horizonte allá a ver si algún día cambiamos el mundo, sino que hoy yo puedo vivir de otra forma y la construyo en colectivo con los compañeros de mi territorio. ¿Necesitaríamos que eso gane escala? Claro. Cuando sean unas opciones adecuadas, necesitamos que eso se proyecte como una forma de vida para el conjunto de la sociedad. Que tenga más fuerza. Claro. En el debate, Mario, ¿está previsto hacer una declaración final del foro? Claro, desde luego. La idea es que ese tercer día es de síntesis, de recoger, pero en un sentido no solamente de declaración de quejas y reclamos, digamos, ¿no? Como habitualmente pasa. Como memorial de agravios. Claro, no, en el sentido que dice Nancy, es decir, de proposición. ¿Cuáles serían las estrategias clave de transformación que se hacen desde la sociedad civil para construir ese otro mundo posible, tal cual lo estamos haciendo desde espacios muy concretos y desde vivencias muy específicas? Entonces, es eso, es recoger todo esto, convertirlo en líneas estratégicas de acción, de comunicación, de movilización y de incidencia política, que es lo más importante, para que efectivamente planteemos a la sociedad otra forma de vida, porque lo que llevamos en estos momentos no es, digamos, nada exitoso ni agradable, pues, en la forma como estamos viviendo en este planeta. Nancy, nos quedan muy pocos segundos. ¿Cuántas personas van a asistir o se espera que asistan a este foro? Nosotros tenemos previsto alrededor de unas 500, 600 personas que vengan específicamente para el foro. Sin embargo, justamente una retribución a la Universidad Nacional, porque la universidad alberga, pero la universidad también recibe, es posibilitar que el espacio sea un espacio que también dé a los estudiantes y a la comunidad académica la posibilidad de escuchar otras perspectivas
y alimentarse un poco en términos de cómo ellos comprenden, analizan y proyectan su acción profesional de cara a las necesidades de la sociedad. Como parte de la marca identitaria de la Universidad Nacional, nosotros esperamos que este evento nutra el compromiso de la comunidad académica en relación con los verdaderos problemas que esta sociedad tiene y, en consecuencia, nuestras contribuciones para encontrar respuestas a esos problemas. Pues muy bien, hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico, hoy hablando del 8º Foro Social Mundial sobre Salud y Seguridad Social con los profesores Nancy Molina. Nancy, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ti, Carlos. Y Mario Hernández. Mario, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Carlos. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.